Mi cuñada celosa intentó envenenarme en la fiesta de mi esposo después de que anunciamos mi embarazo, pero salió terriblemente mal, y ahora está enfrentando tiempo en prisión mientras también se está divorciando. Yo, 29 años, he estado casada con mi esposo, Harry, durante los últimos 7 años. Me encanta todo sobre nuestro matrimonio, excepto el hecho de que él está relacionado con su hermana, Kayla, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. No me malinterpretes, solía querer mucho a Kayla cuando la conocí, pero con el tiempo he cambiado rápidamente mi opinión. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y tóxica. He trabajado duro durante años para evitar estar en su contra, porque sé qué tipo de persona es. En el pasado, mi esposo salió con la mejor amiga de Sil cuando tenía 17 años, y luego rompieron porque él sintió que fue presionado para estar con ella por culpa de Sil. Cuando cumplió 23 años y se quedó soltero, su hermana insistió en que él y otra amiga de ella debían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella fue llorando con sus padres, diciendo que quería que se casara con alguien con quien se sintiera cómoda. Pero sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy apoyadores. Pero Sil siempre me trató con una actitud fría cada vez que yo estaba cerca. Siempre sacaba el tema de las exnovias de Harry sin razón alguna, y le decía cómo les estaba yendo bien y cómo él debería ponerse en contacto con ellas de nuevo. Esto duró un tiempo, y no fui la única que lo encontraba raro, ya que Harry también lo encontraba raro, así que le pedía que no mencionara a sus exnovias continuamente. Sil se enojaba y empezaba a burlarse de mí, diciendo que me estaba poniendo celosa y que él no debía estar con una persona insegura como yo. Cada vez que sus padres nos invitaban a cenar, Sil traía intencionadamente a una de las exnovias de Harry, diciéndonos cómo se había encontrado con ellas por accidente ese día y que por cortesía tenía que invitarlas a cenar. Ella también revisa mi Instagram de manera incansable, aunque no me sigue. Tengo una cuenta pública, así que me he dado cuenta de que es la primera persona en ver mis historias. Si un chico comenta en mi foto, ella más va a su hermano a quejarse de cómo estaba publicando fotos inapropiadas de mí misma. Harry y yo literalmente nos reíamos de sus acusaciones. Cuando Harry y yo decidimos mudarnos juntos, ella instó a Harry a romper conmigo, diciéndole que tenía muchos defectos como mujer y que podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Este comentario me dolió sinceramente, ya que siempre había sido amable con ella a pesar de todo. Desafortunadamente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Sil hacia mí empeoró aún más. Cuando Harry y yo anunciamos nuestro compromiso, todos empezaron a felicitarnos. Noté que Kayla estaba muy callada. Luego se levantó de la silla y salió de nuestra fiesta para sorpresa de todos. Más tarde, llamó a Harry llorando y gritando sobre cómo no apreciaba que le dijeran la noticia junto con todos los demás, ya que pensaba que él era el más cercano a ella, por lo que merecía haber sido la primera en enterarse de su compromiso. Más tarde, me envió un mensaje que casi rozaba lo amenazante, diciéndome que debía ser una buena esposa para su hermano, ya que ella había sido siempre la única mujer en su vida. El mensaje fue tan raro que casi me da vergüenza. Ni siquiera me molesté en responderle y dejé su mensaje en visto, lo que sé que debió haberla molestado aún más. Sil comenzó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía. Por alguna razón, seguía involucrada en todas las actividades de la boda. Como cuando fui a comprar el vestido y tuve mi despedida de soltera, llevó sus críticas sobre la boda a un nuevo nivel, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones. A pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido le señalaron su comportamiento en múltiples ocasiones, ella siguió actuando de la misma manera. Un día, mientras discutía sobre el centro de mesa con mi futura suegra, Kayla escuchó y comenzó a burlarse de mí de inmediato, diciendo que mi elección no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue el punto de quiebre para mí y perdí la compostura. Le grité que ya no podía tolerar sus constantes burlas y críticas y dejé claro que ya no estaba invitada a nuestra boda. Kayla estaba sorprendida, jadeando de incredulidad, como si nunca hubiera esperado que me enfrentara a ella. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Kayla se puso en contacto con Harry, quejándose de cómo la avergoncé e insistiendo en que él debía controlarme, ya que yo iba a ser su esposa. Harry le dijo firmemente que estaba a mi lado y que si no se disculpaba, no asistiría a la boda. A regañadientes, me envió una disculpa sentida, que vi y dejé de nuevo en visto. Con los preparativos de la boda, ya estaba agotada y no quería involucrarme en su drama. Al final, ella asistió a nuestra boda porque no quería que hablara mal de nosotros después. Mi boda tenía una temática de tonos rosas y pasteles, la cual parecía no haber sido un problema para nadie, incluidos los invitados. Sin embargo, Sil apareció con un vestido negro largo hasta el suelo y un velo, como si viniera a un funeral. Nos quedamos en shock.
por decirlo menos. Sil iba por ahí diciendo a todos que estaba de luto por perder a su hermano con otra mujer. Durante la recepción, mi esposo pudo ver que me sentía incómoda con el atuendo de Sil y la confrontó sobre ello. Ella intentó hacerse la víctima, diciendo que tenía derecho a ponerse lo que quisiera y que yo era demasiado controladora. Al final, Mill y Phil le pidieron que se fuera, cuando no dejaba de hacer un escándalo, pues fue humillante para mí, y desde ese día he evitado estar cerca de ella. Cuando di a luz a mi hijo Nate, me negué a dejar que Sil se acercara a nuestro bebé. Ella intentó luchar contra ello, pero mi esposo y sus padres me apoyaron. Ellos entendieron perfectamente por qué no quería que Sil estuviera cerca de mi bebé, y respetaron mi decisión. Hace 2 años, Sil sufrió un aborto espontáneo con su entonces novio, Jamie, y eso la destrozó. Fue un momento triste para todos. Harry y yo nos sentimos tristes por ella, ya que ya teníamos un hijo, así que después de su aborto decidimos ser un poco más indulgentes. La invitamos a nuestra casa para que pudiera vincularse con nuestro hijo Nate. Debo decir que fue sorprendentemente amable con nuestro hijo, a pesar de cómo se comporta conmigo. Al principio parecía no haber cambiado, pero con el tiempo volvió a ser la misma de antes. Siempre habla de lo dura que es su vida, de cómo las cosas nunca parecen salirle bien, culpando a jefes o ex amigos por arruinarle la vida. Con el tiempo me he dado cuenta de que en su cabeza ella nunca tiene la culpa. Rara vez admite su responsabilidad en los conflictos y constantemente intenta ganarse a la gente haciéndose la víctima. Este año decidió casarse e invitó a todos menos a nosotros. Harry se sorprendió al enterarse de que no fuimos invitados, ya que nuestra relación parecía estar mejor. Cuando le preguntamos al respecto, empezó a decir que no podía permitirme ir, porque temía que hiciera algo para opacar su boda. La llamé para preguntarle por qué pensaba eso, si nunca había hecho nada en su contra. Kayla comenzó a decir que se había vestido de negro, a propósito para nuestra boda, por lo que ahora temía que yo hiciera lo mismo, y por eso no quería que estuviera en su boda. Estaba furiosa por lo manipuladora que era, y se lo conté directamente a mi esposo. Harry habló con sus padres y decidieron decirle a Sil que ni pagarían por la boda ni asistirían. Esto redujo a Sil a lágrimas, y comenzó a culparme por crear este fiasco. Mi esposo le informó que ella había admitido descaradamente su propio error, por lo que no tenía derecho a señalarme con el dedo, pero Kayla justificó sus acciones, diciendo que nuestra boda fue como hace mucho tiempo, y que yo ya debería superarlo. Luego, como Phil y Mill seguían negándose a pagar por su boda, se acercó a pedirme disculpas y a suplicarme perdón. Odio admitir esto, pero Kayla puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné y quise simplemente dejar atrás el pasado. Su boda con Jamie fue bien, todos asistimos y pasamos un buen rato. No pasaron ni 6 meses cuando Kayla llegó a nuestra puerta quejándose de que su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo la dejamos quedarse con nosotros unos días, donde desahogó por horas sobre su esposo. Parecía que tenían problemas para quedarse embarazados, y Kayla estaba claramente culpando a Jamie por todo. Traté de hablar con Kayla, pero ella estaba decidida a que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de su marido, se concentraba obsesivamente en nuestras vidas e intentaba inventar cosas que no existían. Por ejemplo, generalmente voy al gimnasio todas las mañanas antes de ir al trabajo. A veces, cuando llego tarde, llevo mi ropa de trabajo para poder terminar mi entrenamiento, ducharme y cambiarme antes de ir a la oficina. Sil notó esto durante un tiempo y me hacía muchas preguntas al respecto, como por qué me bañaba o por qué necesitaba ir al gimnasio. No pensaba mucho en ello y le decía que me gustaba mantenerme en forma y que no me gustaba ir a la oficina sudada. Ella fruncía los labios y asentía. Eventualmente, las cosas mejoraron con Jamie y ella volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con Mill y Phil. Sil y Jamie también fueron invitados. Dejamos a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburría cuando nosotros los adultos hablábamos durante horas y prefería quedarse en casa jugando. Durante el almuerzo, Mill nos contaba cómo una de sus amigas está actualmente divorciada. Nos contaba cómo el esposo de su amiga la engañó, así que ella lo dejó y se llevó la mitad de sus bienes. Sil, de repente, la interrumpió para preguntarle a mi esposo si él y yo habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Dejamos de comer y la miramos. Ella actuó como si yo no estuviera allí y miró a mi esposo expectante. Ahora bien, mi esposo no es alguien que se ande con rodeos, así que le dijo directamente que, como ambos ganábamos bien, no veíamos razón para tener un acuerdo prenupcial. Sil resopló y comenzó a decir que hoy en día hay muchos tramposos a nuestro alrededor y que él podría ser engañado cualquier día. Me ofendieron sus palabras y le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Sil luego comenzó a decir que definitivamente yo me encontraba con alguien, ya que siempre llevaba ropa de cambio a todas partes, y que, como hermana de Harry, era su deber advertirle a su hermano. Me quedé impactada al escuchar esas palabras.
Phil y Mil inmediatamente vinieron en mi defensa y le dijeron que dejara de inventar cosas y que no se metiera en los asuntos de los demás. Sil, sin perder el ritmo, continuó diciendo que solo estaba tratando de estar ahí para su hermano, y comenzó a hacer una broma sobre si nuestro hijo Nate era realmente hijo de Harry, ya que no se parecía mucho a él. Juro que vi el rostro de mi esposo ponerse rojo de ira. Nunca lo había visto tan enfadado en mi vida. Él miró a Kayla directamente a los ojos y le dijo que por eso aún no era madre, ya que no lo merecía, y que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Kayla se quedó abierta de shock. Mil y Phil simplemente se quedaron mirando en silencio, mientras mi esposo le reprochaba ya a Kayla cómo era una persona descarada que intentaba arruinar todo porque no tenía nada bueno en su vida, y cómo era una perdedora casada con alguien que no hacía nada todo el día mientras su esposo trabajaba duro todo el día. Continuó diciendo que, en lugar de señalarme con el dedo y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando. Kayla se derrumbó en lágrimas y comenzó a llorar desconsoladamente. Miró a Jamie, que estaba sentado justo a su lado, buscando apoyo, pero él nunca dijo una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder el control de esa manera. Finalmente, se levantó de su silla y corrió al baño. Mi esposo estaba furioso. Mil se acercó para calmarlo mientras yo le frotaba la mano. Él me dijo lo lamentaba mucho por lo que su hermana había dicho sobre nuestro hijo, y yo asentí porque entendía lo frustrante que podía ser ella. Estaba algo contenta de que mi esposo me defendiera tan públicamente, ya que había aguantado suficiente de Kayla durante todos esos años. Después de calmarse, se disculpó con Jamie, pero ignoró completamente a Kayla. Después del almuerzo de ese día, volvimos a no tener contacto con Kayla. Su comportamiento no solo me afectaba a mí, sino también a mi esposo. Simplemente la bloqueamos en todas partes para que no pudiera contactarnos. Mil y Phil hablaron con nosotros sobre el almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Kayla había ido demasiado lejos esta vez. Podían ver cómo su hijo, generalmente tranquilo, había perdido el control después de que Kayla lo siguiera presionando. Ha pasado un año desde que hablamos con ella, y todo ha ido bien. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Esto fue una sorpresa total, ya que ni siquiera estábamos intentándolo. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro a nuestra familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informar a todos y decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mil y Phil querían celebrar a Harry, así que organizaron una gran fiesta para él en su jardín. Habían invitado a nuestros familiares y amigos cercanos. Sil debe haber escuchado esto de otros y decidió aparecerse. Mi esposo y yo nos quedamos sorprendidos al verla. Sil vino, abrazó a Harry, diciéndole cuánto lo había extrañado y cuán arrepentida estaba por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que ella debía disculparse conmigo, ya que había señalado mi carácter. Sil asintió, se volvió hacia mí y se disculpó. Me dijo que había estado yendo a terapia durante los últimos meses y se había dado cuenta de lo equivocado que había estado al humillarme así. No creí ni una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella, frente a todos. Así que simplemente asentí. Mil y Phil se acercaron hacia nosotros y nos dijeron que no sabían que ella vendría, y nos aseguraron que, si no estábamos cómodos, la echarían, ya que esta era una fiesta para mi esposo. Pero Harry no quería alarmar un escándalo, así que acordamos dejarlo pasar. Durante toda la fiesta, pude ver a Sil riendo y mezclándose con todos, en lo cual me parecía un poco raro. Parecía demasiado positiva, lo cual no era nada característico de ella, pero había mencionado que estaba yendo a terapia, así que decidí darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Harry dio un emotivo discurso sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por otro año con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojarme de alegría. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo todavía estábamos profundamente enamorados, tal como cuando comenzamos a salir hace tantos años. Luego, Harry y yo decidimos compartir algunas noticias emocionantes con todos. Con sonrisas en nuestros rostros, anunciamos que esperábamos un bebé, y todos se tomaron un momento para procesarlo antes de exclamar con felicidad. Mi madre comenzó a llorar y vino así a abrazarme, y Phil tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras nos felicitaban a mí y a Harry. Todos estaban tan felices por nosotros y nos preguntaban emocionados si ya habíamos pensado en nombres para el bebé. Lo único que se destacó, como un dedo fuera de lugar, fue Sil. Nos miró sorprendida. Pensé que tal vez estaba tomando tiempo para procesarlo, pero luego su expresión cambió y simplemente se alejó de nosotros, luciendo molesta. Me preocupé un poco, pensando si iba a arruinar otra celebración para nosotros, pero me distraje con otras personas que se acercaban a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a sacar la comida.
pero Rick y mis padres me instaron a que me quedara sentada, diciéndome que no debía levantar ni un dedo en ese momento. Estaba sentada en mi asiento, esperando pacientemente a que mi esposo me trajera un plato, cuando Sil se acercó a mí, sonriendo. Tenía un plato de comida en sus manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que personalmente quería servirme la comida, ya que estaba tan feliz por mi embarazo. Mientras me entregaba el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todas las veces que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté amablemente. Luego se alejó. Cuando estaba a punto de comer, afortunadamente noté que había puesto camarones en mi plato. Es un hecho bien conocido que soy alérgica a los camarones, así que me sorprendió que Sil incluso me sirviera esto. Negué con la cabeza decepcionada y me levanté para conseguir mi propia comida. En ese momento, Jamie se acercó para felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Señalé cómo Sil me había servido camarones, probablemente por error. Entonces, Jamie me dijo que no me preocupara y tomó el plato de mis manos. Me dijo que él podía comer ese plato, ya que le gustaban los camarones, y que podía conseguir un nuevo plato para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No pasaron ni 5 minutos cuando Jamie comenzó a vomitar y a conocer arcadas sobre este plato. Todos dejaron de comer preocupados y lo miraron mientras él se tambaleaba para levantarse de su asiento. Harry y Kayla corrieron hacia él preocupados. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron de asombro al darnos cuenta de que claramente algo estaba mal con él debido a lo que había comido. Luego, Jamie se desmayó, mientras todos exclamaban con asombro y preocupación. Kayla corrió a revisar su plato, y sus ojos se abrieron en shock. Se giró para mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo. Asentí. En medio del caos, alguien llamó a una ambulancia, y lo llevaron rápidamente al hospital. Kayla lloraba incontrolablemente durante todo esto, y seguía mirándome con ira. Más tarde, nos informaron que Jamie había sido envenenado. Casi me desmayo cuando escuché esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente era para mí. Sea cual fuera el veneno, podría haberme envenenado a mí y a mi bebé. Harry, Mill, Phil y mis padres aún no saben nada de esto. Llamaron a la policía para que tomaran la comida que él había comido como evidencia, ya que nadie tenía idea de qué había en la comida que causó que se desmayara de esta manera. En este momento, mientras estoy escribiendo esto, Jamie aún se está recuperando en el hospital, mientras Kayla se quedó con él toda la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de familiares e indagando sobre lo que le pasó a Jamie y quién podría haberlo envenenado. Mill y Phil están conmocionados por lo que ha pasado y están quedándose en nuestra casa porque tienen miedo de regresar a la suya. Nadie tiene idea de lo que pasó. De repente, cuando todo estaba yendo tan bien, tengo mucho miedo de contarles a todos que el plato originalmente era mío y cómo Kayla vino y me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que contarle a la policía la verdad. Me siento extremadamente culpable por lo que ha sucedido, pero lo más importante es que ahora estoy muy preocupada por lo que mi cuñada pueda hacerme, ya que claramente no tiene inhibiciones para intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella, ni puedo permitir que mis hijos se acerquen a ella. Me siento terrible por haberle dado mi plato a Jamie y por potencialmente haber envenenado a mi cuñado. Actualización 1. ¡Wow! Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas horas. Nunca imaginé que podría recibir tantas respuestas. Mis manos temblaban cuando escribí esto antes, y no he podido dormir. A pesar de lo que todos dicen, siento algo de responsabilidad por el incidente de mi cuñado. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué le dejé tomarlo. Sigo llorando, pensando en lo que podría haberle pasado. Mi esposo sabe que algo no está bien y ha estado cerca de mí. Piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios que dicen que debo sentarme y hablar con todos de manera calmada. No sé si todos me van a creer, pero Mill y Phil tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa. Y como esta fiesta de cumpleaños estaba ocurriendo en su jardín, estoy segura de que pueden revisar y verificar a través de sus cámaras que Kayla fue la que me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré. Actualización 2. Entonces, hablamos y estoy muy agradecida de tener los mejores suegros del mundo. Dado que Mill y Phil ya están quedándose con nosotros, me senté con ellos y con Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante de lo que hablar. Comencé tomando una profunda respiración, el peso de la situación recayendo sobre mis hombros. Con todos reunidos alrededor, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo Sil me sirvió un plato con camarones y cómo Jamie lo comió sin saberlo, lo que resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, el shock y la incredulidad en sus caras reflejaban mis propios sentimientos. Mill y Phil intercambiaron miradas, su preocupación evidente, mientras que la expresión de Harry pasó de confusión a enojo.
Seguí expresando mi temor sobre las intenciones de Sil y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi duda en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo por nacer. Mil, siendo la mujer pragmática que era, sugirió de inmediato revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Phil asintió en acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, asimilando la revelación impactante. Después de revisar las grabaciones de seguridad desde su aplicación de cámaras, la verdad era innegable. El video mostraba a Sil ofreciéndome el plato envenenado y los eventos posteriores que llevaron a la angustia de Jamie. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Las emociones estaban a flor de piel, mientras la realidad se asentaba. Harry, ahora plenamente consciente de la intención maliciosa de su hermana, luchaba por contener su enojo. Mill y Phil estaban horrorizados por las acciones de su hija, sorprendidos por la magnitud a la que había llegado para crear caos. Nos quedamos sentados, atónitos, en silencio, mientras intentábamos entender por qué haría algo así. Después de esta revelación, mis suegros decidieron entregar esta evidencia a la policía, ya que esto es un asunto muy serio. Entonces, Phil y mi esposo irán a reunirse con Jamie una vez que se recupere, ya que es él quien necesita presentar cargos contra Sil. No tengo idea de cómo reaccionará Jamie, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo le permití tomar mi plato envenenado. No puedo dormir ni comer bien, ya que estoy tan preocupada por él. Les actualizaré cuando suceda algo importante. Actualización 3. Ok chicos, finalmente tengo una actualización. Sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por muchas cosas en este momento. Primero que todo, mis suegros entregaron la grabación a la policía, y después de ver las pruebas, fue arrestada. Kayla ni siquiera negó los cargos, ya que inmediatamente se echó a llorar, admitiendo todo. Mi esposo habló con Jamie sobre lo que había sucedido, y Jamie estaba tan sorprendido como todos nosotros. Mi esposo le instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto fue algo muy siniestro, y le dijo que independientemente de lo que decidiéramos hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jamie se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Kayla llamó a Mill y Phil llorando, suplicándoles que la perdonaran. Resulta que Kayla está embarazada. Roll le suplicó que la sacaran bajo fianza, tratando de manipularlos diciendo que deberían hacerlo por el bien de su nieto. Phil le dijo firmemente que ya no iban a consentirla más y que finalmente debería aprender a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Mill está extremadamente triste por lo que le está pasando a su hija, pero entiende que lo que Kayla hizo no puede ser perdonado tan fácilmente. La policía encontró pruebas de que había manipulado la comida con la intención de hacerme daño, lo cual, a su vez, salió mal y terminó lastimando a su esposo. Ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la alteración de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ella ha estado rogándole a Jamie que no la acuse, diciendo que todo esto fue culpa mía, de todos modos, pero afortunadamente a Jamie no le importa. En su mente está decidido a castigarla. Su audiencia judicial comenzará pronto. No creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Él no tiene idea de lo que su tía ha hecho. Harry y yo hemos hablado, y tenemos la intención de sentarnos con él y contarle la verdad, ya que queremos que nuestro hijo sepa y esté alerta a estas situaciones. Sé que va a ser una conversación difícil, pero muy necesaria para un niño pequeño. También voy a hacerme ecografías regulares cada 2 semanas para mi embarazo, según lo recomendado por mi doctor. No planeamos saber el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben lo que ha pasado con Kayla y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que a pesar de que actúo con normalidad, he desarrollado un miedo profundo después de lo que Kayla hizo con mi comida, y tengo miedo de comer comida de afuera o cualquier cosa que no haya preparado yo misma. Mi esposo entiende mi miedo y está conmigo en cada paso del camino, así que espero poder superar pronto este miedo irracional. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Kayla está cumpliendo condena en prisión. Fue declarada culpable de los cargos. Nunca asistí a sus audiencias judiciales, pero a veces mis suegros lo hacían, y me contaron cómo Kayla admitió ante el tribunal que me había tenido celos durante años, ya que nunca quiso que una extraña se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo, por lo que cuando él comenzó a salir conmigo, siempre trataba de intimidarme. Cuando anunciamos que estábamos esperando un bebé durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, ella se llenó de celos, ya que también estaba a punto de anunciar su embarazo. Ella
Había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir su buena noticia, pero pensó que le habíamos quitado su momento para brillar. Entonces, según ella, debido a sus hormonas del embarazo, se enojó tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas en mi comida. Admitió que solo quería que yo terminara en el hospital, pero que nunca quiso hacerme daño físico, a mí ni al bebé. Dijo que nunca esperaba que le diera mi plato a su esposo, y cómo, básicamente, envenené a su marido, así que según ella, merecía una sentencia más leve. Por supuesto, el juez atendió su apelación y fue sentenciada a prisión, y estará lejos de nuestras vidas durante un buen tiempo. Jamie también logró divorciarse de ella, así que él también está finalmente libre. Lo hemos visto a lo largo de los meses, y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado, y le he pedido perdón profusamente por darle mi plato, pero él me aseguró que nunca fue mi culpa. Comencé a llorar cuando escuché eso porque lo había estado repitiendo una y otra vez en mi cabeza, deseando poder haber hecho las cosas de manera diferente para que nunca hubiera sido envenenado. Me alegra saber que Jamie está bien ahora. En cuanto a Harry y a mí, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está emocionado por convertirse en hermano mayor, y así ha estado llenando a su hermanita de afecto y amor. Ver cómo nuestros hijos se unen llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado ahí para nosotros, ayudándonos a navegar por este nuevo capítulo en nuestras vidas.